Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los asistentes. Eh, Vamos a empezar este año con los webinars. Es un nuevo formato divulgativo por parte de la Asociación Española de Derecho Sanitario. Lo que pretendemos es complementar hasta ahora los servicios a aquellos que nos dedicamos al derecho sanitario, pero también fundamentalmente informar de todas las nuevas novedades legislativas que puedan afectar en nuestro día a día. Y nos vamos a estrenar con el nuevo Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Hemos titulado este webinar Oportunidades y desafíos en su aplicación en el ámbito sanitario. Y bueno, un poco a efectos introductorios, aunque tenemos unos ponentes de excepción que nos darán más luz sobre el tema, el nuevo Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial yo creo que tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, garantizar que los sistemas de inteligencia artificial en la Unión Europea introducidos en el mercado europeo sean seguros y respeten los derechos de los ciudadanos. Y en segundo término, estimular la inversión y la innovación en el ámbito de la inteligencia artificial en Europa. Se trata de un texto que puede configurarse como referente mundial para regular la inteligencia artificial en otras jurisdicciones. Y lo que pretendemos con este webinar es dar una visión triple, la visión jurídica, la visión ética y la dimensión clínica. Y para ello tenemos, como digo, a tres ponentes de excepción absolutamente referentes en la materia. En primer lugar, intervendrá Joaquín Cayón. Joaquín es director del Grupo de Investigación en Derecho Sanitario y Bioética de IDIVAL y profesor asociado doctor de la Universidad de Cantabria. En el plano profesional, además, es jefe del Servicio Jurídico de la Consejería de Sanidad de Cantabria. En el campo de la investigación es investigador principal de 8 proyectos europeos competitivos y de 3 proyectos autonómicos. Cuenta con más de un centenar de publicaciones en materia de derecho sanitario. Es presidente de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario del 2015, secretario general de la vicepresidente de la European Association of Health Law desde hace reciente. También es miembro de nuestra junta directiva de la Asociación Española de Derecho Sanitario. Ha sido designado experto del Consejo de Europa en materia de biomedicina y derechos humanos y también es vicepresidente de la Red de Comités de Bioética de las Comunidades Autónomas y de España, Redecabe. Buenas tardes, Joaquín. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Ofelia? Va a seguir para hablar de la dimensión ética Íñigo Miguel, también de la Casa, de nuestra Junta Directiva de la Asociación Española de Derecho Sanitario. Íñigo es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, licenciado y doctor europeo en Derecho, investigador distinguido del Grupo de Investigación de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano del Departamento de Derecho Público e Iberbasque Research Professor. Ha sido y es profesor de cursos de posgrado en la UNED, en la Universidad de Comillas, en la Universidad San Pablo CEO, en la Universidad de Sevilla, Valladolid, Calabria y también en Polonia. Tiene una amplia experiencia y participación en proyectos de investigación financiados por la Comisión Europea y 8 proyectos de investigación nacionales, casi todos orientados a la bioética y al derecho de las nuevas tecnociencias, y cuenta además con el premio de investigación sobre bioética de la Fundación Víctor Grifols, obtenido por su trabajo en la clonación 10 años después, y también el Premio Internacional de Bioética de la Junta General del Principado de Asturias y la Sociedad Internacional de Bioética en el año 2008. Buenas tardes, Íñigo. Hola, Ofelia, buenas tardes. Un placer nuevamente contar contigo para todas estas aventuras. Y por último tenemos Julio Mayol. Nos estrenamos con el gran profesor Julio Mayol. De verdad es todo un honor tenerte aquí. Julio, aunque le conoce todo el mundo, es catedrático de cirugía de la Universidad Complutense de Madrid, es delegado del decano de la Facultad de Medicina para Nuevas Tecnologías y Comunicación, jefe de sección de cirugía general y digestiva del Hospital Clínico San Carlos, director del Grupo de Innovación, Cirugía, Farmacia y Neuroingeniería del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos, es editor de la revista Surgery, académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Y de verdad, muchísimas gracias a todos. Yo creo que es un tema que tiene mucha relevancia y genera muchísimo interés. O sea, de hecho, la cantidad de participantes que tenemos para este webinar, de verdad que es todo un lujo. Y para no perder más tiempo,
Os voy a dar paso a cada uno de vosotros para que por parte de Joaquín, la dimensión jurídica, nos pueda hacer una pequeña introducción de lo que supone este nuevo reglamento, desde la dimensión ética sea Íñigo y el responsable de la dimensión clínica sea Julio. O sea que vamos a empezar ya directamente con Joaquín. Adelante, Joaquín. Pues muy bien, muchas gracias, Ofelia. Un placer, por supuesto, participar con todos vosotros y compartir con dos buenos amigos como Íñigo de Miguel y como Julio Mayol, pues una hora de debate sobre este reglamento de inteligencia artificial que de alguna forma viene a cubrir un vacío normativo que existía. Ya me atrevo a decir de alguna forma que tampoco debemos lanzar excesivamente las campanas al vuelo, porque todavía hay temas en materia de inteligencia artificial que están pendientes de regulación. Luego, posteriormente, quizá tengamos la oportunidad de abordarlo, muy particularmente todo lo que se refiere a la responsabilidad por los daños provocados por el reglamento de inteligencia artificial. Y en esta primera introducción de 5 minutos muy breve, señalar que el reglamento de inteligencia artificial no es un reglamento sanitario. Puede parecer una obviedad, pero creo que como los juristas estamos especialmente, juristas de derecho sanitario, lógicamente, especialmente volcados en esta nueva realidad, contemplamos el reglamento muchas veces como si de una norma sanitaria se tratara y lo tratamos de hacer nuestro, lo cual no es malo, pero yo creo que no hay que perder como primera idea fuerza de vista que no nos encontramos ante un reglamento de naturaleza sanitaria, como si pueda ser el reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, sino como una norma que regula con carácter general y en principio con carácter integral el conjunto de los sistemas de inteligencia artificial. Sí que creo que cuando se habla de que es la primera norma que regula la inteligencia artificial con carácter integral, conviene de alguna forma, bueno, pues retrotraerse a lo que ha costado, ¿no? A lo que ha costado llegar hasta este punto. Esto ya empezó en abril del 18, porque la Comisión Europea en su día emitió una comunicación sobre una estrategia europea de inteligencia artificial. Posteriormente, ese mismo año, en diciembre del 18, también hizo una segunda comunicación sobre un plan coordinado, siguiendo un poco la dinámica que hace la Unión Europea cuando elegirla se llegó a publicar también en el Libro Blanco, y fue en abril de 2021 cuando la Comisión presenta la propuesta de marco regulador sobre inteligencia artificial, que es sobre la que ha debatido el Parlamento Europeo. Es importante, de todas formas, tener en cuenta que durante la tramitación de la propuesta del Parlamento tiene lugar un hecho que además seguro que a Julio Mayol hará alguna referencia al mismo, que es la aparición en noviembre de 2022 de la inteligencia artificial generativa. Ya no se trata de una inteligencia artificial que tiene capacidad de aprendizaje, sino que de alguna forma genera, tiene alma, tiene, incluso si queréis luego posteriormente podemos debatir sobre ello, una cierta aspiración intelectual, lo cual provoca pues, el debate, que por cierto no ha sido resuelto por el Parlamento, de los derechos de propiedad intelectual. Entonces, la aparición de la inteligencia artificial generativa a finales del año 2022 bueno, pues ha planteado determinados cambios en el texto a la hora probablemente pues, de ponerlo y clasificarlo como sistema de inteligencia artificial, hasta que finalmente, afortunadamente, se llega a un acuerdo en diciembre de 2023 en el trílogo entre Consejo y el Parlamento Europeo, en el que finalmente pues, fueron Alemania, Francia e Italia los países que de alguna manera pusieron encima de la mesa la necesidad impostergable de aprobar el reglamento, y tenemos afortunadamente ya la versión española del texto el 13 de marzo de este mismo año. Por tanto, este webinar no puede ser más oportuno porque no hace ni una semana que disponemos del texto en español. Bueno, este es un poco el ítem legislativo del reglamento. Es importante tener en cuenta cuando hablamos de que es el primer reglamento, la primera norma integral que regula la inteligencia artificial del mundo, pues que teníamos alguna pequeña mención en la legislación española. Yo quiero destacar muy señaladamente la propia ley de antidiscriminación del año 2022, que ya tenía una pequeña referencia a la inteligencia artificial cuando decía que están prohibidas los sistemas de inteligencia artificial que provoquen cualquier tipo de discriminación por razón de raza, sexo, religión, etcétera. Por tanto, los sesgos en principio estarían excluidos. Pero sí que es verdad que ahora ya disponemos de una norma que además, al ser un reglamento, tiene carácter vinculante y obligatorio para los estados, si bien no es menos cierto que, bueno, en otros ámbitos también se han espabilado. En este mismo año, a finales de año y principios del siguiente,
Hemos visto cómo Estados Unidos, el presidente Biden ha dictado una orden ejecutiva regulando determinados aspectos de la inteligencia artificial. Bien es cierto que no con carácter de integralidad. También ya en estos momentos existe un texto por parte del Reino Unido en materia de inteligencia artificial y sobre todo, parece que se trata de una feliz coincidencia, esta misma semana también ha tenido lugar la aprobación del convenio marco del Consejo de Europa en relación con los derechos fundamentales afectados por la inteligencia artificial. Va a funcionar algo así como el convenio de Oviedo, el convenio de biomedicina y derechos humanos, en la medida en que actuará como un suelo mínimo susceptible de ser mejorado por la legislación de los estados. Con lo cual, creo que de alguna forma nos viene un aluvión de normas de inteligencia artificial que habrá que de alguna manera digerir, y aquí ya apunto un primer elemento crítico: habrá que valorar las múltiples intersecciones normativas que existen con otros textos legales, particularmente en lo que al ámbito de la salud se refiere. Muy rápidamente, por hacer esta presentación y hacer de este webinar intervenciones breves y que permitan la interactividad, señalar que se trata de un texto pesado, un texto pues, que requiere todavía un análisis sosegado, puesto que ha habido modificaciones respecto de la propuesta que aprobó la Comisión. La versión española tiene nada menos que 459 páginas, regula en 13 capítulos divididos en 113 artículos, pues muchas cuestiones, muy básicamente, y por hacer una introducción que también pueda servir a nivel divulgativo para las personas que nos estén escuchando. Hay un primer capítulo dedicado a las disposiciones generales, un capítulo 2, dedicado a las prácticas de inteligencia artificial prohibidas, que son aquellas que resultan inaceptables y que generan de alguna forma profiling, otra dedicada a los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, y luego ya la norma decididamente habla de las obligaciones de transparencia. Yo creo que mis colegas, estoy seguro que van a hacer referencia a una palabra que creo que es clave en materia de inteligencia artificial, que es la transparencia, y que en este sentido la refiere tanto a los proveedores como a los que el reglamento en la versión modificada en el Parlamento llama los deployers, los responsables del despliegue, que no usuarios finales, de los sistemas de inteligencia artificial. Esta es una nueva expresión a la que nos tendremos que acostumbrar: responsables del despliegue de los sistemas de inteligencia artificial, que serían una suerte de intermediarios entre los proveedores y los usuarios finales. Hay medidas de apoyo a la innovación, hay medidas de gobernanza y hay también, lógicamente, vigilancia de comercialización, intercambio, información y vigilancia del mercado. Pongo mucho el acento, y con esto termino esta introducción, en un aspecto que a mí me parece fundamental. Hay un capítulo específicamente dedicado a los códigos de conducta. Esto significa que junto con la regulación, el reglamento de inteligencia artificial actualmente vigente, debemos también tener necesariamente en cuenta los posibles códigos de conducta que los propios proveedores o incluso los deployers, los responsables del despliegue, puedan llegar a aprobar. Es decir, podemos encontrarnos con la inteligencia artificial algo parecido a lo que ocurrió con la Directiva de Comercio Electrónico, que posteriormente fue desarrollada en nuestro país a través de la Ley 34/2002, que la autorregulación por parte de los operadores sea más importante incluso que la propia regulación a nivel europeo, en la medida en que, como parece obvio, nos encontramos ante un fenómeno de la inteligencia artificial que es global. Es muy complicado regular solo la inteligencia artificial desde la perspectiva de un territorio y una jurisdicción concreta como es la jurisdicción comunitaria. Por lo demás, simplemente indicar de alguna forma que el reglamento será publicado en breve. El sistema de vacatio legis en la Unión Europea es peculiar porque existen dos plazos: un primer plazo que consiste en la entrada en vigor, que será en 20 días, y un segundo plazo que es la aplicación efectiva. Como regla general y sin perjuicio de determinadas disposiciones, se establece una entrada en vigor en 6 meses, con lo cual tendremos enseguida la aplicación del reglamento de inteligencia artificial. Estas serían de alguna forma las líneas maestras desde una perspectiva jurídica, un reglamento que viene a colmar un vacío, y un vacío que de alguna forma va a, en una situación ciertamente paradójica, a producir un efecto precisamente inverso: de no tener nada, de nadar en una absoluta laguna normativa. Se nos antoja en muy breve plazo de tiempo la necesidad de interpretar muchas disposiciones que van a afectar a los sistemas de inteligencia artificial y que de alguna forma solapan con el propio reglamento de inteligencia artificial, que probablemente tenga la consideración de ley especial. Me refiero a la futura directiva de responsabilidad en materia de inteligencia artificial, a la futura directiva en materia de responsabilidad por productos defectuosos, al propio Medical Devices Regulation o reglamento de productos sanitarios, al propio GDPR o reglamento europeo de protección de datos, al Data Governance Act
definitiva, nos encontramos ante un nuevo escenario y, bueno, nos quejábamos de la ausencia de normas, benditas sean, pero no olvidemos, y con esto acabo, de 2 puntos. Uno, probablemente todavía es pronto para ver cuál es el alcance de determinadas disposiciones, como el ejemplo de la evaluación de impacto en materia de derechos fundamentales, y 2, va a ser absolutamente necesario interpretar el reglamento en conexión con otras normas europeas que también afectan a los sistemas de IA. Bueno, pues muchísimas gracias, Joaquín. A continuación, Íñigo, si nos puedes dar a hablar o hacer tu intervención inicial respecto a la dimensión ética. Íñigo. Pues nos hemos tenido algunos problemillas técnicos antes. A ver. Si no, vamos a ir directamente a la intervención de Julio. Si no te importa, Julio, dado que Vale. no sé dónde está Íñigo, vas a intervenir tú para comentarnos un poco la dimensión clínica respecto a cómo afecta este nuevo reglamento. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Además, es un privilegio y un honor estar aquí para reflexionar sobre algo tan importante con amigos y con gente tan importante en un tema que es transformador. Porque habitualmente, y como ha mencionado Joaquín, la normativa se había pensado para una inteligencia artificial predictiva, descriptiva. Yo le enseño fotos de un perro, luego le pregunto a la máquina, ¿qué es esto? Esto es un perro. Eso es actualmente relativamente fácil de entender y en el sector sanitario relativamente fácil de aplicar, porque se puede hacer un ensayo clínico, puedo probar el grado de efectividad o de eficacia, mejor dicho en este caso, porque sería primero en el modelo experimental, en la similitud entre la realidad, la verdad y lo que me ofrece la inteligencia artificial y, por tanto, validarla con un cierto uso. Eso es relativamente fácil de hacer. Hay muchos algoritmos, el machine learning, el aprendizaje de máquina, muchos algoritmos aprobados. Lo que ocurre es que cuando sale la norma actualmente de la Unión Europea, ha aparecido una nueva tecnología que se describe inicialmente en un artículo, la arquitectura Transformer, básicamente en un artículo del año 2017 que se titulaba Attention is All You Need y que genera una tecnología que es capaz de hacer todo lo que aparentemente hace un ser humano. Pensar, planear, aprender, incluso crear. Eso que decíamos que las máquinas no podían crear, ahora pueden crear. Y en función de las preguntas que nosotros hacemos a la inteligencia artificial, se genera un contenido totalmente nuevo. ¿Esto por qué es disruptivo? Porque nos elimina a los seres humanos como agente entre el conocimiento y el usuario final del conocimiento. Específicamente me refiero aquí a la sanidad. Antes, cuando éramos los magos de la tribu, hablábamos con los dioses y aplicábamos lo que los dioses nos decían a una persona en concreto. A continuación, cuando se desarrolla la evolución tecnológica de nuestra especie y científica, con esa revolución científica que ocurre a partir de hace 500 años, hablábamos, y más recientemente, con el ensayo clínico prospectivo aleatorizado o con la mejor evidencia disponible, y eso lo aplicábamos a una persona en concreto. Actualmente, a través de esta tecnología, podemos hablar como pacientes directamente con el conocimiento, sea este bueno, malo o regular, esa es otra pregunta, y aplicarlo directamente en una persona. Ya no necesitas a un humano para llevar el conocimiento directamente a su usuario final. Eso puede pasar a los abogados, puede pasar a los médicos, puede pasar a los profesores. Estos sistemas se han alimentado con unos GPT-4 con 500 billones de palabras, 500.000 millones, porque es el billón norteamericano. Es una tecnología que está entrenada de manera general y que ofrece respuestas a las preguntas. Evidentemente esto no está aprobado, no está validado y es extremadamente difícil validarlo, pero ya está disponible para el usuario final de la tecnología. Ahora, ¿cómo valoramos si esto es de alto riesgo, de riesgo medio o de riesgo bajo, como dice el nuevo reglamento? Para mí es siempre de un riesgo alto, porque en función de la calidad de las respuestas
y también de la calidad de las preguntas es posible ofrecer recomendaciones que vayan desde lo inocuo a lo altamente peligroso. Es más, se pueden manipular estos sistemas para generar desinformación masiva y, consecuentemente, generar también eso que se llama enfermedad psicógena de masas. Evidentemente, el reglamento de la Unión Europea debería ser capaz de entender todo esto, es muy extenso, pero no va a poder entrar en la complejidad que conlleva el ejercicio de la medicina o de otras profesiones sanitarias. Es revolucionario, es disruptivo y es revolucionario. Nunca nos hemos encontrado con una máquina que responde a cualquier pregunta sanitaria de manera, uno, fluida, segundo, plausible en cuanto a su explicación. Esa es la manera que hemos tenido los seres humanos para generar confianza, que nuestras explicaciones eran fluidas y plausibles. Ahora una máquina puede hacerlo y además estas máquinas han pasado lo que se denomina el test de Turing. El test de Turing es el test que diseñó el matemático Alan Turing para diferenciar si una máquina podía pensar o no. Él decía que un juez humano, enfrentado a una contestación que estaba producida bien por una máquina o por un ser humano, no podía diferenciar de quién procedía. Bueno, pues ahora mismo GPT-4 es capaz de superar el test de Turing, es decir, es capaz de hablarnos y darnos explicaciones que no podemos decidir si son humanas o no. Esto no ha sido adecuadamente contemplado desde mi punto de vista en el reglamento europeo, porque no podía, porque ni siquiera conocemos exactamente cómo nos va a afectar. La cantidad de unknowns, de cosas que no conocemos es extraordinaria. ¿Y cómo va a impactar esta tecnología? Íñigo puede reflexionar seguro después. Es muchas veces imposible de predecir. Eso en el sector sanitario es particularmente complejo y, como dijo Joaquín, esta no es una ley que tenga que ver estrictamente con el sector sanitario. Por tanto, surgen gran cantidad de preguntas que al menos sabemos que tenemos y otras que tendremos que ir descubriendo por el camino. Una de ellas es, ¿deben los colegios profesionales regular la utilización de la inteligencia artificial? ¿Debe colegiarse a una aplicación de inteligencia artificial generativa? ¿Deben crearse comités deontológicos para inteligencia artificial generativa? Ahí me quedo. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Julio. Pues entonces ahora sí que sí pasamos el testigo a Íñigo para que nos pueda hablar de la dimensión ética y bueno, y el impacto que puede tener este nuevo reglamento en los derechos fundamentales. Adelante, Íñigo. Gracias, Ofelia. Buenas tardes. Ahora sí que me veis y oís bien, entiendo. ¿Sí? Vale. Sí. Perfecto. Nada, yo voy a intentar ser muy breve porque además creo que de lo que tenemos ya ganas todos es de entrar en el debate e ir a puntos que son particularmente interesantes, ¿no? Voy a intentar esquematizar un poquito la parte que me ha correspondido, ¿no? También es fácil ser breve porque en realidad la parte de la ética es necesariamente breve. Quiero con ello decir que hasta que se ha aprobado este reglamento, pues como decía Joaquín, había un cierto vacío, ¿no? Que era que no teníamos grandes referentes, con lo que parte de lo que solíamos utilizar a los efectos de cubrir cómo tiene que ser un buen sistema de inteligencia artificial eran pues, los requerimientos que fijó el alto grupo, ¿no? Sobre la ética de la inteligencia artificial hace ya varios años, que era la lista de 7 requerimientos que más o menos pues, la conocemos y nos suena prácticamente a todos, ¿no? Para los que no estén tan metidos en ellos, bueno, pues son las famosas directrices de una ética confiable que venían a poner esos 7, que eran urgencia humana y supervisión, robustez técnica y seguridad, privacidad y gobernanza de datos, transparencia, diversidad, no discriminación y equidad, bienestar social y ambiental y responsabilidad. Es decir, los requerimientos que en principio se considera que tiene que cumplir un sistema de inteligencia artificial son básicamente estos. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el reglamento como tal yo entiendo que ha ido incorporando buena parte de estos requerimientos en partes diferentes de su articulado. Es decir, no hay un punto uniforme en el que se recojan todos estos requerimientos. De hecho, los recitativos al principio del reglamento se hacen referencias a que es necesario incorporar estos requerimientos éticos a la hora de crear esos sistemas de inteligencia artificial o a la hora de implementarlos, pero no da unas
pautas básicas sobre cuándo y cómo hacerlo, ¿no? La única referencia explícita a todo esto está precisamente en la parte de los códigos de conducta que ha citado antes Joaquín, ¿no? En el artículo 95, que es el primero de los que están en el título referente a los códigos de conducta, sí que en su letra A se hace una referencia explícita a esos requerimientos del alto grupo. Es decir, cuando se van a crear esos códigos de conducta que van a ser optativos, es cuando habrá que tener en cuenta estos requerimientos. Es verdad que los códigos de conducta se van a adherir sobre todo, o probablemente más que otros, los que estén desarrollando sistemas de inteligencia artificial que no cumplan la definición de alto riesgo, es decir, otro tipo de sistemas de inteligencia artificial. Y ahí es donde más explícitamente se tengan que introducir estos requerimientos. Pero aparte de eso, hay partes concretas dentro de todo lo que es el ciclo de vida de un sistema de inteligencia artificial en la que yo entiendo que estos requerimientos pueden tener bastante peso. Yo creo que para empezar tenemos que tener presente que este reglamento, que es muy complejo, o sea, realmente es un dolor de cabeza leerse el reglamento de por sí, no solo por lo que ha dicho Joaquín de que es muy largo, sino porque hay muchas remisiones dentro del propio reglamento y a otros reglamentos, ¿no? Pero teniendo esto presente, uno tiene que empezar por darse cuenta de una cosa. Joaquín tiene razón cuando dice que no es un reglamento que se refiere a lo sanitario. Tiene toda la razón. Esto es un reglamento general sobre inteligencia artificial. Y desde mi punto de vista, pues en algunas temáticas es más tosco que en otras. Y creo que es relativamente tosco en la que a nosotros nos atañe. ¿Por qué digo que es un poco tosco, que no es refinado? Lo digo por una razón. Lo digo porque, por ejemplo, cuando estaba hablando Julio, ¿no? del tema del alto riesgo y de lo que no es alto riesgo. Pues bueno, el reglamento hace una caracterización de lo que es alto riesgo que en el caso de los medicamentos y productos sanitarios se establece a través de una referencia al MDR y al IVDR, ¿no? Es decir, viene a decir, bueno, hay dos formas. Uno es una serie de sistemas que figuran en el anexo 3 y que cito explícitamente, ¿no? Y esos van a ser sobre todo sistemas relativos a la posibilidad de que tengamos acceso, ¿no?, a unas prestaciones sanitarias y a aquellos que se utilicen para un triaje de emergencias, por ejemplo, para una distribución de medicamentos y demás, ¿no? O sea, hay dos explícitos y en todo lo demás el reglamento va a ceñirse al MDR y al IVDR. ¿Y qué es lo que dice? Pues que cuando algunos tipos de productos o de sistemas necesiten de una supervisión externa de acuerdo con el IVDR o con el MDR, van a ser calificados como de alto riesgo en los términos del reglamento de inteligencia artificial. Esto digo que es tosco porque tanto el MDR como el IVDR tienen clasificaciones del riesgo que son mucho más complejas que las del reglamento de inteligencia artificial. Es decir, el MDR contempla la clase 3, clase 2A, clase 2B y clase 1 a la hora de ver cómo son los distintos productos sanitarios. Y el IVDR tiene pues A, B, C y demás, ¿no? Claro, casi todos ellos necesitan de una supervisión externa. Es decir, en el caso del MDR, salvo algunos de clase 1, casi todos los demás necesitan de un organismo notificante. En el caso de lo que hablamos del IVDR, pues menos los de clase A, casi todos. Esto significa que en términos de inteligencia artificial, casi todo lo que vamos a utilizar como productos sanitarios pueden ser calificados de alto riesgo o mucho de ellos. Esto engloba todo en un mismo saco y eso hace que a veces se pueda ver que el grado de obligaciones puede ser desproporcionado. Creo que por eso también el reglamento introduce algunas previsiones adicionales para lo que se considera que es particularmente importante. Y ahí, por ejemplo, Julio sí que ha dicho algunas cosas que son muy interesantes, ¿no? ¿Qué es particularmente importante o qué puede ser transformador en un sistema sanitario, ¿no? Pues, por ejemplo, que tú introduzcas una inteligencia artificial que empiece a cambiar los hábitos con los que se practica la medicina, la forma en la que se trata con los pacientes. Todo eso que afecta a un conjunto del sistema sanitario es algo particularmente relevante. Y ahí es donde vamos a tener o se van a tener que realizar, cuando es un servicio público de este tipo, las declaraciones de impacto sobre los derechos fundamentales. Y ahí sí que va a haber una entrada a partes que van más allá de lo propiamente normativo, porque claro, en esas declaraciones de impacto vamos a tener que analizar muchos factores. Y van a ser factores éticos y van a ser factores también psicológicos, porque, y esto Julio nos lo podrá decir mejor que nadie, probablemente un profesional de la medicina no actúa de la misma manera si tiene un sistema de apoyo de inteligencia artificial, si lo utiliza en un momento en el que realiza el diagnóstico, se lo utiliza para tratamiento, no es lo mismo si es en medicina de patrones que si es en otro tipo de medicina, y todo eso lo vamos a tener que analizar para entender cuál va a ser el impacto real en la práctica de la medicina.
Entonces hay muchas cosas que ahí se van a abrir y va a haber también unos componentes éticos que tendremos que ver cómo funcionan, que van más allá de este reglamento. Por ejemplo, tendremos que decidir de una forma ética, pero también incluso interpretando normativa que ya existe, si un paciente va a tener derecho o no a saber si se está utilizando un sistema de inteligencia artificial a la hora de realizar un diagnóstico o de decidir un tratamiento. Pues igual tiene que saberlo. Igual tiene derecho o no a decidir que no se haga, o por lo menos a saber cuánto peso ha tenido la decisión. Todo eso lo tenemos que sacar adelante. Y por supuesto, también vamos a tener otra parte, que es que cada vez que nosotros intentemos aprobar un sistema de inteligencia artificial, los proveedores van a tener que pasar por esa fase, ¿no? Cuando es un producto sanitario, la fase en la que se va a tener que demostrar que tiene una utilidad clínica, por lo cual se va a tener que pasar por unos comités de ética de la investigación con medicamentos o productos sanitarios y ellos van a tener que realizar una valoración. Y entiendo que va a ser una valoración de conjunto y que también van a tener que apreciar desde el primer momento si se cumplen una serie de requerimientos éticos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con esa parte de ética desde el diseño. Es decir, que desde el momento en el que alguien va a querer crear un sistema de inteligencia artificial para un uso como producto sanitario, o como herramienta de diagnóstico, pueda demostrar que efectivamente se cumplen unos requerimientos básicos. Lo que, por cierto, creo que tiene toda la lógica del mundo, porque es necesario que todo lo que vayamos a introducir se introduzca desde el principio, porque luego, si no, cada vez es más complicado hacer este tipo de cosas. El reglamento divide obligaciones de proveedores, de los famosos responsables de despliegue, que yo me lo tengo que aprender como Joaquín, porque a mí esto me suena un mariscal de Napoleón, la verdad, y entonces me tiene muy perdido. Con lo que, en principio, tendremos que ir mirando qué tiene que hacer cada uno en cada punto. Luego hablaremos de las responsabilidades, pero es verdad que casi todo lo que tiene que ver con requerimientos éticos no está explícitamente mencionado, pero en el fondo está detrás de casi toda la normativa que ahora mismo se ha aprobado. Y no digo nada más de momento, creo que ya tenemos mucho para debatir. Bueno, sí, un poco para los que habrá todavía muchos que nos han leído el nuevo reglamento. Julio nos ha hablado de los riesgos que contempla el nuevo reglamento. Tú también nos has hablado de una tipología de riesgo, el riesgo alto. Salvo error, yo creo que este nuevo reglamento propone un planteamiento basado en el riesgo. ¿Nos podéis informar o ilustrar un poco sobre la clasificación de sistemas de inteligencia artificial por nivel de riesgo? No sé, ¿quién empieza? Ya, Joaquín, que está mutado y tiene ganas de empezar. Joaquín, estás mutado. Bueno, pues nada, yo mismo. Ahora. Bueno, efectivamente, yo no lo hubiera expresado mejor. El riesgo, de alguna forma, es el elemento que pivota a lo largo de todo el reglamento. De hecho, me atrevo a decir que una defectuosa calificación del riesgo, que es uno de los problemas que le veo yo al reglamento, predetermina que las soluciones que demos no sean correctas. Es decir, si hemos calificado mal la herramienta, todo el régimen jurídico que va detrás está mal. En principio, la clasificación que hace el reglamento del riesgo, bueno, es relativamente sencilla, relativamente fácil. En primer lugar, habría una serie de conductas de inteligencia artificial que son de riesgo inaceptable, que están prohibidas porque constituyen una amenaza a la seguridad, a los derechos fundamentales. Y bueno, hay alguna excepción que se ha colado a última hora, como la utilización de sistemas de identificación biométrica por la policía en espacios públicos, sujeta a determinadas salvaguardas, pero en principio hay prácticas de inteligencia artificial que están prohibidas, son inaceptables. Todo lo que hace referencia al profiling, todo lo que hace referencia a los sistemas de puntuación. Por ejemplo, fue ahí pionero un tribunal, el Tribunal de la Haya, que anuló una herramienta de inteligencia artificial del fisco holandés en la que, en lugar de hacer inspecciones aleatorias, la inteligencia artificial podía predeterminar qué ciudadanos eran más propensos a defraudar a la hacienda pública de Holanda. Este sería un primer grupo de clasificación, el riesgo inaceptable. Luego hay un segundo grupo, que son los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Son los que pueden tener un impacto relevante en los derechos de los individuos y que por ello están sujetos a determinadas evaluaciones. Entre ellas las que ha citado Íñigo, la evaluación de impacto en derechos fundamentales. En principio, tal y como está regulado actualmente el artículo 27, la evaluación de impacto relativa a derechos fundamentales, que va a suponer, bueno, pues un nuevo nicho de negocio sin ningún tipo de duda para muchas empresas, hay que tener en cuenta que solo resulta de aplicación para los sistemas de IA de alto riesgo. Los demás no estarían sujetos a esta evaluación. Y luego cabe además, quizá tenemos poco tiempo por agrupar los temas, que tener en cuenta que en principio esta evaluación a la que Íñigo se refería antes, según el artículo 27, es predicable en relación con los responsables del despliegue, o deployers, vamos a entender claramente los intermediarios entre el usuario final y el proveedor, ¿no? Sean organismos de derecho público, por tanto no hay ninguna duda que cuando un servicio público de salud
emplee inteligencia artificial tiene antes que recabar, si es de alto riesgo, la evaluación de impacto, pero también habla de entidades privadas que presten servicios públicos. Nos referimos aquí al concepto de servicio público en el sentido europeo de servicio de interés general, en cuyo caso, por definición, todas las instituciones sanitarias que empleen IA de alto riesgo tienen que someterse a evaluación de impacto, o solo al servicio público en sentido estricto y, por tanto, solo aquellas entidades privadas que presten servicios concertados. Yo, ante la duda, sería o abogaría por la interpretación extensiva en el sentido de entender servicio público como servicio de interés general y, por tanto, con arreglo a esta interpretación, cualquier entidad sanitaria estaría sujeta a esta evaluación de impacto. El tercer gran grupo en la clasificación serían los sistemas de inteligencia artificial de riesgo limitado o de propósito general, porque cumplen una serie de funciones de carácter general. Y el ejemplo ahí clásico que se pone pues es el chatbot. El chatbot nos está contestando un chatbot porque hemos cogido un vuelo, o incluso en la vía telemedicina. Aquí lo fundamental es que el usuario sepa que está hablando con una máquina, ¿vale? Por tanto, las obligaciones del deployer, del responsable del despliegue, son lógicamente menores que las que tendría el deployer en los sistemas de alto riesgo. Fundamentalmente, saber informar de que el contenido, uno, ha sido generado por una inteligencia artificial, y dos, en segundo término, saber que estás interactuando con una inteligencia artificial. Y por último, tendríamos ya los sistemas de riesgo mínimo, que no tienen ningún tipo de regulación, no es un grupo específico, sino que sería una categoría subsidiaria de las otras tres, en la que los ciudadanos pueden utilizar o decidir libremente su uso. Sería, por ejemplo, si utilizamos videojuegos con inteligencia artificial, o, por ejemplo, para evitar el spam, pues ponemos un filtro, ¿vale? Esto quedaría un poco fuera de nuestra preocupación cotidiana. Esto está muy relacionado con lo que planteaba Julio, y aprovecho también para lanzaros la pelota. Julio hablaba de si tendrán que colegiarse los sistemas de inteligencia artificial, si habrá que establecer códigos ontológicos específicos, o incluso también Íñigo planteaba de si el paciente tiene el derecho a conocer que... Eso es. Muy rápidamente, y voy a ir a cañón, y como diría Groucho Marx, estos son mis principios, pero no descarto que dentro de 2 meses puedan ser otros. A riesgo de resultar aventurado, yo diría que, curiosamente, en los sistemas de riesgo limitado, el paciente sí tiene que saber, tiene derecho, no lo pensó el reglamento en el ámbito sanitario, pero ahí no hay ninguna duda porque lo dice específicamente. El reglamento tiene derecho a saber que está hablando con una máquina. Si está interactuando con un chatbot en relación con procesos quirúrgicos, procesos sanitarios de naturaleza ordinaria, tiene derecho a saberlo. Pero ya tengo más dudas de que el paciente tenga derecho a saber cuál es el instrumento que ha utilizado el facultativo para hacer un diagnóstico concreto. Porque de la misma forma que no le dice que ha empleado un artículo del British Medical Journal o del Lancet o de Nature, no sé hasta qué punto tendría que hacer saber al paciente cuál ha sido la fuente, porque en última instancia yo parto de la premisa de que el responsable último de ese diagnóstico, para cuyo emisión hemos utilizado la herramienta de inteligencia artificial, es el propio facultativo. Lo que Julio plantea en el fondo es un debate que en realidad ya se planteó en el año 17 con la personalidad de los robots. ¿Deben los robots tener personalidad electrónica diferenciada de las personas físicas y de las personas jurídicas? Se planteó lógicamente con robots que tengan autonomía relevante, que puedan provocar daños a los pacientes y que no puedan ser controlados por humanos. A día de hoy la personalidad robótica o la personalidad electrónica, si queréis, ha quedado un tanto descartada, con lo cual, si esto fuera así, me atrevo a aventurar, aunque solo sea a efectos meramente provocativos, que, Julio, yo creo que no deben colegiarse y que todavía el reconocimiento, la equiparación del robot o la inteligencia artificial con el humano está un poco lento. Es muy importante. O sea, todo esto en el sector sanitario va a ser tremendo. Porque ahora mismo, no contemplado en el reglamento, porque no puede entrar, se puede llegar a producir una asimetría inversa en la gestión del conocimiento entre los profesionales y los pacientes. Y os voy a poner un ejemplo en directo, ¿vale? Mira, me operaron hace 3 días, el doctor Julio Mayol me quitó un trozo del colon que decía que tenía un tumor y me ha hecho una anastomosis. Y 3 días después estoy en el hospital, estoy cada vez peor, me duele cada vez más la tripa, estoy con náuseas, vomito y no consigo tirarme pedos y me siento muy, muy mal. ¿Qué puede ser esto? ¿Escucháis? Sí, sí, te escuchamos. Pero no tenemos ni idea de qué puede ser eso. Pues sea que el doctor Julio es muy malo. ¿Qué es lo que pasa, doctor?
Pero le puedo decir, ¿me puedes decir qué complicaciones podría estar teniendo? Vea, Joaquín, eso tú, que tienes más cara de saberlo. Algunas complicaciones después de la cirugía. Ah, vale, vale. Le está preguntando teléfono, Íñigo. Claro, ¿y qué Sí, me doy complicaciones cuenta. pueden ser? Porque lo que me han quitado es un trozo de intestino. De nada. Es que le has dicho gracias. ¿Qué complicaciones puede tener? ¿Puede pasarme algo grave? Disculpa. Creo que hubo un malentendido. No vi ningún video. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Bueno, ahora no funciona porque he metido varias conversaciones, pero es que empieza a contestarme, puedes tener una dehiscencia de anastomosis, debes consultar rápidamente a tu médico. Julio, ¿y no pasaba esto ya con Doctor Google? No, Yo creo que porque sí. ahora no así. No de una manera articulada, plausible y fluida. Bueno, Entonces, la gente está preocupada porque esto no se introduce en el sistema sanitario. Es que no hace falta que se introduzca en el sistema sanitario. Ya lo tiene el usuario final. Esto se llama Shadow AI. Los residentes pueden utilizarlo en tiempo real para pasar consulta, para tomar decisiones sobre sus complicaciones, y lo hace a 20 euros el mes. ya Imaginad claro. lo que supone que un conocimiento bueno, malo o regular esté a disposición del usuario final, que me diga en tiempo real, tienes que irte a tu médico porque puedes tener una obstrucción intestinal, una fuga de anastomosis o un absceso. Vale, yo esto lo quiero hilar un poco para seguir el hilo de este debate con pues un poco con lo que ya se ha introducido, pues la responsabilidad por daños causados por IA. O sea, ¿en qué punto es responsable el médico que utiliza el IA como instrumento diagnóstico o simplemente lo ayuda como nos explicaron en el Congreso Nacional de Derecho Sanitario, como copiloto para, o sea, avanzar en lo que es un diagnóstico final? Igualmente, ¿qué responsabilidad tiene el usuario de guiarse a efectos sanitarios por la IA? O sea, ¿dónde están los límites de responsabilidad? Bueno, esto te lo dirá mejor Joaquín. Joaquín, tú me corregirás, pero hay que diferenciar muchos niveles. Es decir, el caso que dice Julio, por decir de una manera rápida, es un caso no reglado de utilización de este tipo de sistemas. Es decir, pues eso existe, está en el mundo y puede suceder que un profesional sanitario o un paciente, ¿no?, consulte esto. El profesional sanitario lo puede hacer, puede que le sirva para formarse una opinión, pero al final, evidentemente, él es el responsable de la opinión que formula. No puede decir, no, es que esto me lo ha dicho aquí este sistema y tal. Eso no puede pasar, ¿no? Hasta ahí yo veo que esto, por así decirlo, está ahora mismo fuera de lo que es el sistema jurídico de asignación de responsabilidades como tal, ¿no? Otra cosa diferente es que haya una incorporación de este tipo de dispositivos que son productos sanitarios porque te están apoyando un diagnóstico o lo que sea dentro de un sistema sin que haya unas garantías de que ese sistema ha cumplido todos los requerimientos ya del MDR y de lo que es el reglamento de inteligencia artificial a día de hoy. Es decir, eso es una cosa diferente. Si una organización sanitaria empieza a utilizar esto de manera sistemática, si lo adopta sin que se cumplan todos esos requerimientos y hay problemas, yo creo que estamos en un escenario diferente, no son cosas distintas. Y luego, a su vez, me atrevería a decir que lo que tú mencionas de la responsabilidad, Ofelia, vamos a ver, yo entiendo que ahora y siempre en el futuro la responsabilidad jurídica siempre va a ser de las personas, tal y como tenemos esto concebido, o de las organizaciones sanitarias, no de los dispositivos en sí, ¿no? A mí esto me parece razonable. Creo que hay un problema que nunca nos hemos planteado, pero que puede tener un sentido. Cuando hay una forma de utilización de estos sistemas que está contemplada en el anexo 3, de hecho, es la utilización de estos sistemas para triaje de emergencias, ¿no?, que esto lo conocemos bastante bien. Claro, el problema de utilización de sistemas de apoyo en triajes es que si nosotros decimos que el responsable final siempre va a ser el elemento humano, pues depende en qué tipos de triaje va a hacer que sea poco útiles los sistemas de apoyo, pues porque al final cualquiera que haga un triaje, si va a afrontar una responsabilidad que va a ser incluso penal, lo va a acabar haciendo él y va a acabar destinándole todo el tiempo que tenemos ahora mismo, porque va a ser menos funcional. Funcionaría mejor si tuviéramos otras figuras, pero eso los penalistas jamás lo van a aceptar de momento y el reglamento no dice nada al efecto, ¿no?, ni mucho menos, sino que sigue siendo una responsabilidad del profesional sanitario. Entonces, yo te diría que a día de hoy yo veo que hay dos formas de uso. Esta que está fuera del reglamento de por sí, que es el profesional que personalmente lo hace porque le ayuda. Pues está muy bien o muy mal, no lo sé, pero está un tanto fuera. Y otra cosa es la incorporación
dentro de los sistemas sanitarios como tales. Y la responsabilidad, en principio, si yo no me equivoco, de momento no está aquí, sino que tenemos que esperar a lo que vamos a hacer, a todo el tema de lo que ha citado Joaquín anteriormente, ¿no? Las dos cosas. Joaquín, ¿cómo lo ves? Sí, coincido básicamente, ¿no? Vamos a ver, yo creo que aquí en realidad la solución está en las mismas categorías, ¿no? En relación con la utilización del sistema de inteligencia artificial, por ejemplo, para emitir un diagnóstico. Es evidente, y ahí coincido con Íñigo, yo me puedo hacer valer de cualesquiera herramientas que estén a mi disposición. Imaginemos ahora de repente que la enciclopedia británica, si existiera en el ámbito de la medicina, también lo tuvieran los pacientes. Bueno, esto no exime, usted no puede luego decir, no, es que la enciclopedia británica estaba mal. Ya veremos luego las Totalmente de acciones que habría. acuerdo. Pero la validación la hace el profesional y no hay que olvidar que la inteligencia artificial es un mecanismo más que se pone a disposición del profesional para emitir diagnósticos o para llevar a cabo tratamientos. Luego ahí es una responsabilidad del prestador. En el ámbito privado, pues será dependiendo de cuál sea la relación jurídica que tenga el profesional con la organización en la que se integre. En el ámbito público será de la propia administración, que es a la que hay que demandar. Cuestión distinta, y es un tema que también creo que es interesante, es cuando el propio producto, en este caso la inteligencia artificial, que es un producto sanitario, no hay que olvidarlo, Y produzca es un daño defectuoso. y sea Claro. defectuoso. Claro. Es el mismo problema que hemos tenido con los medicamentos defectuosos. Entonces, Ujú. ahí cuidado, Exactamente. porque la responsabilidad sí que es del fabricante. El que, o el término que conoce es curioso porque el reglamento de inteligencia artificial habla del proveedor como sinónimo de fabricante y la directiva de productos defectuosos llama al fabricante productor y al proveedor es el vendedor. Es el fabricante el que respondería de los sistemas de inteligencia artificial que fueran defectuosos. Yo aquí además añadiría una derivada. Si aplicamos la doctrina a la OCTA, estoy escribiendo además un artículo sobre el respecto, así que aprovecho para hacer un poco de advertising. También hay una responsabilidad por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que autorice. La OCTA es un producto popular en la que se dice, oiga usted, vale, el fabricante puede ser responsable, pero aquí no se puede ir con las manos vacías la propia agencia. Entonces, simplemente poner encima de la mesa que actualmente hay dos directivas no aprobadas en esta materia. Una directiva que es la clásica, la que hemos tenido siempre de productos defectuosos, como muy bien citaba Ofelia, que va a renovar la del año 1985 y atribuye claramente una responsabilidad objetiva al fabricante. Si hay daño, hay que indemnizar. Pero al mismo tiempo, yo creo que esto va a liar un poco las cosas. Hay, o está en vías de aprobación, una directiva que se titula, para mí el título induce a error, propuesta directiva sobre responsabilidad en materia de inteligencia artificial, que no está basada en el derecho de la Unión Europea, está basada en el derecho de los Estados miembros. Y aquí solo se regula los aspectos procesales de la responsabilidad por daños causados por el sistema. Viene a establecer una suerte de presunción de relación de causalidad. Es decir, viene a significar que la ruptura del nexo causal entre la acción o omisión, en este caso de la máquina, y el daño producido al paciente, la ruptura del nexo causal tendrá que ser probada por el fabricante. Por tanto, esperemos estas dos directivas que van a conjugar los aspectos procesales y los aspectos sustantivos, pero un poco yo, modo de resumen, y afuera de que esto pueda luego variar, porque estamos en los periodos iniciales, diría responsabilidad del prestador. Usted sabrá si utiliza la inteligencia artificial, cómo la utiliza, pero usted cuando da el diagnóstico lo está validando, no desaparece de la escena jurídica, un poco en el ejemplo que nos ha puesto Julio, y cuando el sistema sea defectuoso y provoque incluso también un daño autónomo, responsabilidad, como decía Ofelia, tradicional del fabricante por producto defectuoso. Una cosa, si no te importa, un matiz en eso, que a mí es de las cosas que más me choca del reglamento, ¿no? Es decir, establece también una responsabilidad del responsable del despliegue cuando utilice el sistema de una forma que no sigue lo que el proveedor le ha dicho. Es decir, el proveedor va a tener que dictar unas instrucciones muy claras de en qué condiciones se tiene que utilizar el sistema de inteligencia artificial. Y si el responsable del despliegue no las sigue, entonces habrá una responsabilidad del responsable del despliegue. Y a su vez es muy curioso porque al proveedor le pide el reglamento que incluso incluya en las instrucciones los posibles malusos que puede prever por parte de algunos de los responsables del despliegue. Es decir, el proveedor, el fabricante, tiene incluso que pensar en qué va a meter la pata aquel al que le va a vender o lo que quieras el sistema de inteligencia artificial. Va a tener que incluirlo. Entonces, una de las cosas que yo veo que va a ser bastante intrincada es ver si, en el caso de que un responsable del despliegue utilice el sistema de una manera inadecuada, saber si eso era objetivamente previsible por parte del proveedor para deducir
si el único responsable va a ser el que se realiza el despliegue o si va a ser también el proveedor. Yo lo que veo es que en este reglamento abre unos marcos de litigiosidad que son muy potentes porque hay muchas cosas que están por definir. Y esto, francamente, o sea, yo creo que lo sabemos todos, hasta que se estabilice y veamos de verdad, ¿no?, qué es lo que exige a cada uno y cuál es el rango. Hay otra cosa, Julio, a ver cómo lo ves tú. Está el famoso problema del sesgo nirvana. El sesgo nirvana en inteligencia artificial es que parece que tiene que ser perfecta y si no, esto no funciona. Cuando en realidad, a ver, el comparativo de inteligencia artificial tiene que ser su alternativa, que es el elemento humano de la organización que tenemos ahora mismo. Como vayamos al efecto nirvana, ya la hemos liado. Eso es muy relevante porque siempre pensamos que tiene que ser perfecto, tiene que ser mejor que lo que tenemos ahora. Claro. Es decir, muchas veces se compara para validar una tecnología con las guías de práctica clínica disponibles, pero es que sabemos que la mayoría de los médicos no funcionamos según las guidelines, sino según las mindlines. Por tanto, deberíamos compararlo con un grupo representativo de profesionales. Por ejemplo, New England Journal of Medicine ha sacado un ensayo en el que demuestra que la inteligencia artificial generativa es capaz de resolver los casos complicados mejor que los lectores del New England. Claro, no es perfecto, no acierta siempre, pero acierta más que el grupo de lectores del New England. Claro, por eso no podemos compararlo con la perfección que sería lo que hemos escrito, sino con lo que ocurriría si lo utilizáramos los humanos en condiciones reales de uso. Bueno, yo creo que la responsabilidad en inteligencia artificial dará para otro webinar o una mesa incluso en nuestro Congreso Nacional de Derecho Sanitario. Nos quedan 5 minutitos para finalizar y yo os pediría, pues bueno, la siguiente intervención, ventajas y desventajas, virtudes, bondades del nuevo reglamento y algo para concluir, pues bueno, este primer debate y análisis. No sé, empezamos por Julio. Virtudes, Ventajas. Vamos a intentar alguna virtud, más que defectos. Claro, bueno, virtud primero que nos trae a la atención que esto requiere tener una regulación y que no podemos utilizar la inteligencia artificial como si fuera el salvaje oeste, que nos jugamos mucho y particularmente en el sistema sanitario. Desventajas, que probablemente se ha hecho un reglamento con una tecnología que ya está obsoleta cuando se pone en marcha. Es decir, que para el año 2026 habrá tecnologías que hagan cosas increíbles que no estén contempladas dentro del reglamento. Pero eso es parte del derecho. Siempre va a ir por detrás de la tecnología. Lo que pasa es que ahora el crecimiento es exponencial. Y sobre todo lo que nos tiene que llamar la atención es que tenemos que desarrollar mecanismos para la utilización ética. Y por parte de los profesionales tenemos que implicarnos en la utilización ética de la tecnología. Si no lo hacemos nosotros, no podemos esperar que el derecho solucione todos los problemas que vamos a afrontar en el día a día. Íñigo. Bueno, yo te diría, y estoy muy de acuerdo con Julio, es decir, la primera ventaja del reglamento es que crea ya una base de la que partir, es decir, siempre es mejor una mala regla que ninguna regla, o sea que esto ya es una gran ventaja tener un reglamento de inteligencia artificial. Desde mi punto de vista, tiene el problema de que, claro, el reglamento está enfocado a toda la inteligencia artificial en su conjunto y, claro, eso desde mi punto de vista es un tanto problemático porque es que hay enormes diferencias entre, incluso aunque se ha limitado bastante la definición de inteligencia artificial, pero aún así hay muchas diferencias entre una cosa y otra y no siempre es solo una cuestión de riesgo, también es una cuestión de complejidad y de lo que pueda influir en los propios médicos según qué cosas. Y voy a poner un ejemplo. Transparencia en inteligencia artificial está muy bien, pero hay que entender bien qué significa transparencia. Porque, por ejemplo, si nosotros empezamos a ver con qué parámetros se mueve un sistema de inteligencia artificial, un profesional sanitario que sabe cuáles son esos parámetros, igual empieza a cambiar su conducta para que cuadren mejor con los parámetros que está utilizando inteligencia artificial, cuando si no, no lo haría. Es decir, no siempre es verdad que todos los requerimientos tienen que cumplirse rajatabla y en todo momento tenemos que empezar a aprender qué es lo que de verdad funciona bien para que el sistema en su conjunto sea mejor de lo que teníamos. Y eso no nos lo va a dar el reglamento de inteligencia artificial porque una ley no puede hacerlo. Lo que nosotros vamos a tener que empezar a hacer es entender cómo cambia la forma en la que ejercemos la medicina, la forma en la que las profesiones sanitarias, ¿no?, funcionan con estos mecanismos. Y a partir de ahí es cuando podremos mejorar la normativa que ahora mismo tenemos. Lo que es casi imposible es que nos salga perfecta de buenas a primeras, y eso lo sabemos todos. O sea, que lo que yo recomendaría es muy bien que esté y a partir de ahí vamos a intentar ver en qué falla, como cualquier otra norma, por supuesto. Joaquín.
Bueno, pues un poco en la misma línea de Julio y la misma línea de Íñigo, ¿no? La principal ventaja creo que es su mera existencia. Que exista un reglamento de inteligencia artificial es una gran noticia porque tenemos una primera base con la que empezar a trabajar, sin ninguna duda. Aparte que no es fácil, es un reglamento que tiene carácter obligatorio para todos los Estados miembros. Quiero decir que conseguir este tipo de hitos no es baladí. Problemas, bueno, pues se deja algún asunto en el tintero. Antes he apuntado uno muy importante, que es el tema de los derechos de propiedad intelectual o derechos de autor, ¿no? Porque en la inteligencia artificial generativa ya empezamos a hablar de otra cosa. Puedo contar una anécdota personal. Recuerdo que el año pasado en la Universidad Internacional de Pelayo tuvimos la fortuna de los directores de los cursos de esa semana comer juntos y coincidí con Luis García Montero. Lo conocéis, director del Instituto Cervantes, poeta, una persona con un gran criterio literario. Y le pregunté si ahora ya la inteligencia artificial hace poemas lorquianos, y él es un experto en Lorca. Le pregunté si era capaz de diferenciar un poema lorquiano hecho por una inteligencia artificial. Y dudó. No me dijo que no era capaz, pero tampoco me dijo lo contrario. Este es un primer problema que creo que en el futuro estamos hablando de poemas de Lorca, pero que en la medida en que la máquina siga aprendiendo y el machine learning siga desarrollándose, vamos a tener gravísimos problemas de inteligencia artificial, de propiedad intelectual, perdón, porque los propios productores querrán de alguna forma hacer los suyos. Dos, el problema que ha apuntado Íñigo. Bien, que nosotros la responsabilidad que se viene para las administraciones públicas en tanto que responsables del despliegue. Esto de alguna forma va a requerir una implementación. Y por último, bueno, pues que estamos en presencia del Reglamento de Inteligencia Artificial, pero sí que es cierto que las obligaciones de inteligencia artificial en relación con las prácticas prohibidas son de alguna forma inminentes porque entran en vigor a los 6 meses, pero el conjunto del reglamento entra en vigor dentro de 2 años, no lo olvidemos, se le publicará, pasarán 20 días y luego tenemos 2 años. Yo un poco lo que me barrunto es que en estos 2 años, vamos a poner un escenario de que el reglamento esté en vigor en el 2026, la ciencia y la tecnología avanzan a una velocidad que es muy probable que nazca caduco. Particularmente, mi principal temor es que nos pase como nos ha pasado con el GDPR. Que al final, ¿qué estamos reclamando? Pues un GDPR sanitario, porque la salud tiene especialidades, singularidades que hacen imposible que sean subsumidas en normas de carácter general. Este sería el principal problema que le veo, que cuando esto empiece a funcionar, insisto, será a mitad del año 2026, es muy probable que tengamos que hacer otro webinar, que habrá surgido un nuevo tipo de inteligencia artificial que nos ilustrará Julio Mario. Bueno, pues muchísimas gracias. Webinars vamos a hacer trimestralmente porque yo creo que es un formato que tiene múltiples beneficios para todos nuestros oyentes y yo coincido plenamente con todos vosotros en vuestras conclusiones con respecto a las ventajas y desventajas. Quería agradeceros de verdad, muchísimas gracias por haber participado en este Webinars. Y nada, y invito a todos los oyentes a que no fallen al siguiente. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Buena tarde. Hasta Gracias. luego. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego.